El Señor les bendiga. Hoy continuamos con nuestro tema sobre la familia. Quise poner un nombre, los 5 deseos de una mujer, pero a veces suena otra cosa, no puede, aunque Tito dice todas las cosas son puras para los puros. Así que le hemos puesto los anhelos de una esposa cristiana. Vamos a orar. Padre, gracias por esta preciosa mañana. Hemos venido a exaltar tu nombre. Muchos de nosotros, después de una semana de trabajo, de estudios, de quehaceres en el hogar, aún de la coyuntura que está viviendo nuestro país, política, económica, social, queremos seguir creyendo que tú eres un Dios soberano. Queremos que nuestra fe sea alimentada, pero también sabemos que para que una nación sea fuerte, para que una iglesia sea fuerte, las familias tienen que ser fuertes. Gracias, Señor. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento y por favor busque su Biblia en Efesios capítulo 5. El día de hoy vamos a hablar los anhelos de una esposa cristiana, que en realidad tiene que ver con el esposo, ¿cierto? ¿Qué tipo de esposo? Y escúchenme bien antes de poder iniciar el tema. Este tema no es solamente para el esposo, este tema es para que la esposa también pueda ser esa ayuda idónea y ayude al esposo. Ese tema es para los padres, para que al hijo varón lo preparen siendo el esposo que Dios quiere que sea. No, es que mi hijito y yo lo quiero y porque su mujer es mala, no. Es para que podamos criar a nuestros hijos. Jóvenes señoritas, para que los jóvenes varones, para que ustedes sepan qué es lo que Dios quiere en su palabra de ustedes como esposos. Y para que las señoritas sepan también el esposo por el cual deben estar orando. Así que el tema es para todos, ¿no es cierto? Y los abuelos también, para que no engrían al nieto varón, sobre todo cuando es el primero, ¿no? Entonces, en fin, el tema es para todos nosotros. ¿Amén? Y yo voy a estar viendo de aquí si es que están codeando o no al esposo, ¿no? Escucha, ¿no? Bueno, hágalo sutilmente, ¿no? Sutilmente. Como cuando fauleaba Gattuso, ¿no? Sutilmente. Muy bien, Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, desde el 21 leemos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando miramos este pasaje y lo que viene, porque viene de los hijos y los padres, viene de los siervos y los amos, de pronto todo este pasaje o lo que viene más adelante, antes de la armadura que está en el 6:10, nosotros vemos allí, cada caso tiene que ver con una persona que está sujeta
pero habla de la sumisión mutua, porque 21 dice: someteos unos a otros, esposo, esposa, o esposa, esposo, ¿verdad? Hijo, padre, siervo, amo. Entonces, vemos que tiene que ver. ¿Por qué lo hace? Porque, ahora escuche bien, no es porque una persona sea inferior a la otra. Nuestros hijos no son inferiores a nosotros, pero muchas veces tiene que haber una honra a quién es la imagen de Dios. Mi hija es la imagen de Dios, tengo que honrarla. Y mi esposa es la imagen de Dios y tengo que honrarla, pero tiene que haber una sumisión mutua, pero también saber de que yo soy la cabeza de ese hogar y entenderlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo la mujer era vista como un objeto, la mujer era vista como un esclavo, en el mismo nivel que un esclavo. Por una cuestión cultural era vista como esclava. Y Pablo ahora a los gentiles que se habían convertido les dice: ahora ya no va a ser así. Ahora ustedes tienen que entender el principio bíblico que inclusive los lleva al libro de Génesis. Porque los principios de Dios no cambian, como no son negociables. Y el hombre va a tratar de pronto alterar el orden de Dios. Varón y hembra los creó, por ejemplo, dice la Biblia. La Biblia habla de la esposa como quien debe sujetarse, y de la esposa estaremos hablando el próximo domingo, pero tenemos que entenderlo tal cual la Biblia enseña, porque no es que eres inferior, pero tampoco es que eres superior, ni lo uno ni lo otro. Y entonces esto es lo que nosotros vamos a ver. Más bien, el tema central de Pablo es la necesidad de someterse en el temor de Dios. En el temor de Dios. Y en Efesios 5:18, recuerdan, hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Una llenura que tiene que plasmarse en un comportamiento, en un carácter, ¿verdad? Y una de las consecuencias del pecado es la rebeldía del hombre. Y la sociedad de Éfeso reflejaba eso. Como hoy nuestra sociedad, decíamos hace algunos domingos, que no hay una crisis de autoridad. La autoridad está. La crisis tiene que ver con desobediencia, con rebeldía, con nuestro corazón. Pero policías hay, leyes hay una constitución, la iglesia tiene reglamentos, en la iglesia hay una autoridad, hay todo eso. A veces está en el corazón del hombre. Entonces, tenemos que mirar esto. Pablo ahora desarrolla esto, y hoy vamos a hablar acerca del esposo. Todo matrimonio se edifica sobre la comprensión mutua y el amor que se entrega, pero muchas veces esposo y esposa hablamos lenguajes emocionales distintos, y para construir un hogar centrado en Cristo nosotros tenemos que entender esto. Pero vamos a partir del esposo. ¿Por qué? Porque primero fue creado el hombre, porque el hombre es la cabeza del hogar, y vamos a ver a qué se refiere esto. Y entonces no tenemos que ceñirnos a lo que dice la Escritura y no a los deseos que este mundo de pronto, o a la cultura que ha moldeado esto. La esposa cristiana no busca solo comodidad o bienestar, sino el amor que refleje a Cristo, una comunión con propósito, una guía espiritual en su hogar. Por eso hoy hablaremos acerca de lo que una esposa anhela de su esposo, o lo que el tipo de esposo que una mujer desearía. Pero lo ponemos en esos términos, pero en realidad es lo que la Biblia dice. Amén. Ahora, tengo 5 puntos, así que tal vez me extienda unos 10 minutos más. Así que les pido permiso, hermanos, por favor, porque el tema es bien amplio y vasto, y seguramente en algún momento lo estaremos desarrollando. Les comparto algo. Para el otro año queremos tener una conferencia para la familia. ¿Qué les parece? Amén. Así que es lo que vamos a estar planificando, Dios mediante. En primer lugar, la esposa cristiana anhela un esposo que viva en el temor de Dios. Si algo espera una mujer, es un hombre temeroso, reverente, piadoso, rendido a Dios.
Y la Biblia va a decir, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleitará en gran manera. Escuchen, hermanos, un buen matrimonio, una familia saludable, empieza con un hombre que está comprometido con Dios. Señoritas, busquen esto primero en el hombre con el que quieren casarse, que ame a Dios. Si ese hombre ama a Dios, él va a amar su familia, él va a amar su servicio, él va a amar su trabajo. Él amará porque ama a Dios y sobre todo te amará a ti. Pero que ame a Dios, eso es importante. Algunos seguramente en el camino ya vinieron estando comprometidos, diferentes situaciones. A partir de haber conocido al Señor, tenemos que ir de pronto alineándonos con Dios y con su palabra. Así que esto es, Adán tenía una relación con Dios antes de que Dios le diera una esposa. Este patrón lo vemos en Génesis. Una familia sólida empieza con un hombre que hace lo correcto. Un hombre que, como dice el profeta Jeremías, que hace justicia. Y también lo dice el libro de Miqueas, ¿verdad? Cuando el compromiso de Adán, espiritual de Adán, disminuyó, su familia empezó a verse en problemas. Toda mujer desea un hombre que conozca y que ame al Señor, que tema al Señor. Y el significado de reverencia es adoración, el significado básico. Toda esposa necesita un esposo que sea un adorador. Un adorador. A veces yo he escuchado a algunos esposos decir, en otras iglesias, ¿no? Acá no. Anda tú necesitas más, ¿no? Yo voy a cuidar a los chicos, tú entra porque tú necesitas más. Los dos necesitamos. Los dos necesitamos. No, pero es que él tiene menos tiempo. Los dos necesitamos. ¿Amén? Claro que sí. Espiritualmente seguro. Él ha llegado a tener un compromiso con Dios, una relación personal con Dios. No está en un sub y baja. No es inconstante en su caminar. Él es fiel a su Señor. Es fuerte espiritualmente. Tiene una relación con Dios. Sus hijos, su esposa le ven que lee la palabra, que ora, que busca a Dios, que anhela venir a la iglesia. Eso es el que no flaquea en su fe o en su caminar. Y entonces él mantiene a la familia unida, no importando lo que pasa. ¿Sabe? Eso le da seguridad a tu esposa. Eso le va a dar seguridad a tu esposa. Y también cuando hablamos de que es un hombre que vive en el temor de Dios, es porque es sensible. Si hay algo que pasa, es que a veces no respetamos los sentimientos de la otra persona. Y el niño llora, el varón, no llores, los hombres no lloran. Y la niñita dice, yo cuando sea grande quiero ser... y quiero ser astronauta, y usted tiene que respetar sus sentimientos. Y usted, esposa, tiene que respetar los sentimientos de los varones, que puede parecer que no los tengamos, porque el hombre es racional, la mujer es más emocional y el hombre es más racional. Y entonces, y usted, esposo, respetar los sentimientos entonces de la esposa. Así que el esposo que de pronto teme al Señor es espiritualmente sensible, porque cuando Dios le redarguye, cuando Dios le habla, es tierno, es abierto a sus faltas, reconoce esto, sabe pedir perdón, por ejemplo, comparte su visión espiritual, aprende que hay algo importante, y la esposa cuando ve esto, de pronto va a haber una confidencia allí, pero también el hombre que vive en el temor de Dios es un siervo. La esposa es bendecida por un esposo que es usado por Dios. Ustedes como familia, si tienen tiempo en la iglesia, tenemos que servir al Señor. Algo importante es esto. Yo he visto mujeres que se alegran mucho cuando ven que el esposo empieza a servir. Cuando el esposo empieza de pronto a desarrollar sus dones. Y no lo hace de manera obligatoria o gravosa, no. Él voluntariamente empieza a servir al Señor.
Porque a veces la palabra nuestra de los varones es: no tengo tiempo, estoy cansado, no puedo, ¿no? A veces cuando nosotros decimos no tengo tiempo, ¿sabe qué decimos? Ya lo he dicho la vez pasada. Le decimos a los demás que ellos sí tienen tiempo, que ellos no trabajan. Y no, los jóvenes que están acá, uno estudia, el otro trabaja. Los hermanos que usted ve sirviendo están trabajando, varones y mujeres. Y no es que no tengan tiempo, sino que ellos dicen: este es mi tiempo para mi Señor. Que el Señor nos ayude a ver esto. Mire, el versículo 25 del pasaje que hemos leído, mire lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Es decir, entregarse es arriesgarse. Entregarse es darlo todo, darle tiempo, darle de pronto lo que ella necesita. En segundo lugar, mire, la esposa cristiana anhela un esposo que mantenga sus compromisos. Es decir, uno que es cumplidor, que es responsable, que es solidario, ¿verdad? Toma sus responsabilidades consistentemente y las cumple. ¿Usted se ha dado cuenta de un detalle? En las reuniones de padres de familia, mayormente hay mujeres. Mejor dicho, casi todas son las mamás. Así sea a las 6 de la tarde o así sea un domingo, usted va a ver a las mamás. Y entonces es algo que de pronto, alguna vez cuando mi hijita estaba en el colegio, bueno, también mi esposa casi siempre iba, pero yo iba en algunas ocasiones, y rodeado de puras mamás, ¿no? Ahí yo. Y me veían como algo raro, pero en realidad se trata de esto, hermanos, de que nosotros podamos también asumir, saber que somos parte de. Una de las necesidades más grandes de una esposa es la seguridad. Y la seguridad incluye seguridad espiritual, emocional, económica y física. La esposa necesita estar segura de que el esposo va a cuidar de ella. Por eso la Biblia dice: amad a vuestras mujeres, cuida de ella, dice. Mire, el esposo en el versículo 25, la primera parte dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y está en un verbo imperativo. Es un verbo que es, en la Biblia usted va a encontrar varios términos para amar. Amor, fileo, que es amor fraternal, ¿verdad? Amor es eros, que es el amor sexual, sensual, entre un hombre y una mujer, que son casados, por supuesto. Pero también está el amor ágape, es el amor de Dios. Y aquí en este texto aparece agapao. Marido, ama a tu esposa como Dios la ama. Es lo que está diciendo. No con el que tú tienes en mente, no. Es un amor que da, es un amor que no busca resultados. Y es un mandamiento. El Señor te dice: ama a tu esposa. Es imperativo. No tiene que ser debatido. No tiene que discutirse, ¿no? Como en la moción de hace algunos días, ¿no? Vamos a discutir, No. Usted, la esposa cristiana, anhela un afecto genuino, no solo asistencia. Necesita de un amor que se sacrifique, no solo que provea. Porque a veces pensamos con solamente llenar la refrigeradora o cubrir las necesidades está todo. Es importante, pero también está lo otro. El verdadero amor va más allá de las palabras. El verdadero amor se expresa en tiempo, en ternura, en atención. El verdadero amor de pronto sale de la rutina. A lo mejor usted ya sabe qué va a hacer hoy día, saliendo de acá a las 6, a las 9 y mañana temprano. Pero muchas veces lo que el Señor espera de nosotros es que hagamos aquello. Pues, ¿alguna vez a usted Dios le ha sorprendido? Dios me ha dado más de lo que esperaba.
Bueno, a veces tenemos que hacer esto, maridos, ¿cierto? Y los jóvenes, preparémonos para eso, ¿no? Prepárense en todo caso. Mire, eso es importante. Orar juntos, abrazarle, ¿verdad? Mostrarle que tu presencia es importante. Eso. Mire, Colosenses 3:23 dice: hagáis lo que hagáis, trabajad de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. De tanto en tanto, bueno, acompáñenla a comprar, ¿no? Aunque ya te dicen, voy por un poquito de culantro, ¿no? Y pues trae todo el carrito, ¿no? No es mi testimonio. Pero a veces nos toca hacer esto, hermano. Porque para ella tu presencia, cuando vas al Megaplaza y la acompañas, aunque no compre nada, es importante tu presencia. Aunque para nosotros puede ser, de pronto, eso es importante. Es cierto, venimos del trabajo, venimos con tensiones, pero escúchame algo, lo más importante en tu vida es tu familia. Lo más importante en tu vida es tu familia. Y esto va para todos nosotros. Mire, la Biblia va a decir en el libro de Ezequiel: ¿qué pensáis ustedes los que usan el refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del... No, es que yo soy frío porque mis padres fueron fríos conmigo, ¿no? Es que yo a veces miro a otras mujeres porque tuve falta de afecto. Pobrecito de mí. De modo que si alguno está en Cristo, esto es importante. Dios te va a juzgar a ti. No es que mamá, es que papá siempre fue violento conmigo, por eso yo soy así. No, porque ahora el Señor te dice: ama a tu esposa. Dios te lo dice. Si lo dijera los estatutos de la iglesia, si lo dijera solamente yo, cuestióneme. Pero te lo dice Dios: ama como Él amó. Ama como Él amó. Es que me ha dañado con sus palabras. Es que todo lo que quieras. Pero que el Señor nos ayude a través de estos temas a poder restaurar o consolidar nuestro hogar según sea el caso. Que el Señor nos ayude en esto. Hermano, mire, 1 Timoteo dice: los que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. El esposo responsable es entusiasta. Él no necesita ser motivado. Constantemente se acerca de los compromisos importantes. Se dice que una iglesia avanza hasta donde su pastor avanza. El pastor se detiene, la iglesia se detiene. Interesante. Pero lo mismo sucede en un hogar. Y escúcheme bien, usted es el líder, usted es la cabeza. Porque a veces, si la hija sacó 18, mi hija, ¿no? Pero si sacó 9, oye, esa tu hija ha salido desaprobada, ¿no? No, nuestra hija salió bien, nuestra hija salió mal. Pero somos una sola carne. Una sola carne. Entusiasta, toma sus asignaciones y retos, es fiel, es diligente, se invierte a sí mismo en los trabajos de lo que son parte, de lo que Dios le ha dado en su vida. Él lo hace de manera apasionada, no lo hace como una carga. No. Es enérgico al cumplir con sus obligaciones. No hay preocupación acerca de la ética de trabajo. Demuestra dominio propio.
Él no necesita ser empujado para hacer lo que debe estar haciendo. Y con convicción amplía sus horizontes. Él busca crecer, mejorar la casa. Él busca todo esto. Desea tomar nuevas responsabilidades. Tiene una visión para ampliar su vida y la de su familia también. Y la Biblia lo dice: maridos, amad a vuestras mujeres. En tercer lugar, tercer deseo o anhelo. La esposa cristiana anhela un esposo que sea digno de respeto. Efesios 5:33 dice allí: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, el apóstol Pedro está haciendo eco a algo que había dicho en Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Miren, vamos a Primera de Pedro, que creo no aparece en la pantalla. Primera de Pedro 3. Por favor, acompáñenme a leer y no pierda Efesios, porque vamos a volver allí. Primera de Pedro, capítulo 3. Y los versículos del 1 al 6 inclusive. Dice: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no ser externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Pero el 7 dice: ustedes, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil. Pero está hablando de un esposo. Mire, una persona es amable porque se deja amar. Una persona es respetable porque de pronto se ganó ese respeto. Se ganó ese respeto. Y aunque es obligatorio que la esposa respete al esposo, sin importar si él es merecedor o no. Escuche, hay algo que la Biblia dice. Por ejemplo, hablaremos de los hijos después, pero la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Pastor, pero mi papá es un borracho, pero mi papá le sacó la vuelta a mi mamá. La Biblia no dice, entre paréntesis, si es que él abandonó a tu madre, no dice eso. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Punto. Me toca hacer lo que Dios me dice. Maridos, amad, respeten. Y luego, dale honra a tu esposa. A la esposa dice: sujétate. Y entonces tenemos que entender esto. Sin importar si eres merecedor, este respeto viene mucho más fácil y natural cuando el esposo es respetable, cuando el esposo es merecedor de respeto. La esposa quiere poder respetar a su marido. ¿Qué hace un esposo respetable? Para ser respetado, usted tiene que ser emprendedor. Un esposo respetable toma la iniciativa en la relación. Dios le ha asignado un papel, este papel a él. El marido es cabeza del hogar. No dice que hay dos cabezas en el hogar, no. ¿Usted ha visto cuando en un lugar hay dos cabezas? Alguna vez me tocó ir a una iglesia pastoral, no voy a decir cuál, pero me encuentro con dos ministerios de alabanza. No, es que este es del hermano tal y este es del hermano tal. Y ahí tuve que esperar unos mesecitos y luego ir corrigiendo, ¿no? Porque, hermano, de paso le digo esto. Mi persona tomará decisiones en la iglesia para el bien de la iglesia. Nunca para el bien mío. Nunca pensando en una familia o en una persona en particular. Pero siempre por eso yo le ruego sus oraciones.
Y cuando usted, como cabeza de su hogar, tome decisiones, hágalo pensando en todos, no en su propio beneficio, ¿no? ¿Te has visto esos papás que dicen, le voy a comprar un PlayStation a mi hijo, ¿no? Y el chiquito tiene 2 años, te lo compra para ti, déjate de cosas, ¿no? Entonces, a veces uno dice, y le voy a comprar esto a la esposa, ¿no? Pero en realidad, en fin, pero tenemos que mirar esto. El hombre, la tendencia de los hombres es tornarnos en pasivos, en desinteresarnos por algunos asuntos. Y eso no es correcto. El hombre traza pautas en el hogar, espiritual y emocionalmente. Cuando Dios nos pone al frente de algo, pide que tengamos visión, y una visión de crecer, de seguir ampliando, de poder mejorar. Eso queremos para la iglesia, los líderes, el equipo ministerial, el ministerio de administración, los líderes principales. Y en el hogar tiene que pasar lo mismo. La iniciativa es importante. Usted no puede ser emprendedor si no tiene iniciativa. Un diccionario lo define así: un paso introductorio, energía, capacidad demostrada en iniciar una acción. Hoy se habla de la procrastinación, ¿no? Que es, gracias, sí, se me lengua la traba. Que es postergar las cosas. Postergar las cosas. Y muchas veces, por ejemplo, ¿no? Acá no pasa, lo he visto en otras iglesias, pero acá no debe pasar, ¿no? Se rompió la ventana, dice, hay que ponerle un triple por mientras, ¿no? Lleva 8 años el pobre triple, ¿no? Pero era por mientras, ¿no? Ponerlo a su esposo, ponerlo. Entonces, eso, ¿no? Por mientras, y tenemos que cuidar. Tiene iniciativa, toma la iniciativa, tomar la iniciativa envuelve planear y ejecutar pasos prácticos. Tiene integridad, la integridad tiene que ver con honestidad, con confiabilidad. Estamos en el hecho de que el marido, el esposo que sea digno de respeto, y un esposo íntegro, ¿verdad? Una buena moral, un carácter. A veces la tecnología nos ha bombardeado por todos lados, y no solo a los jóvenes, también a los adultos y a los viejos. ¿Qué páginas estamos visitando? ¿Qué imágenes estamos viendo? Y aún, más aún, si en algún momento uno de tus padres le falló al otro, bueno, ora para que tu hogar sea restaurado. Dios es un Dios que restaura. Que Dios restaure hogares en este tiempo, hermanos. En verdad. Y cuando tenga que hablar, busque de pronto conversar entre ustedes. Y cuando usted vea que necesita ayuda, orientación, de pronto busque la ayuda también. Por lo menos un servidor estamos aquí para apoyarles cuando sea necesario. Finalmente a eso nos envió el Señor. Pero escuche, lo más importante que tienes es tu hogar. Es tu hogar, tu familia. Es lo más valioso que tienes. Es lo más valioso que tienes. Así que cuando nosotros mostramos integridad, le hacemos más fácil a la gente creer en nosotros y respetarnos, ¿verdad? Ser íntegro incluye cumplir con nuestras promesas, incluye cumplir con nuestro compromiso, ¿verdad? La Biblia no coloca al varón sobre la mujer, pero llama a los esposos a desempeñar un liderazgo responsable en ese espíritu de entrega. Yo soy el pastor de la iglesia, pero lo puedo confundir con autoritarismo. No, la Biblia dice un liderazgo responsable y amoroso. Y entonces tomamos decisiones con el ministerio de administración, con el equipo pastoral, y con ellos vamos adelante. Pero yo le rendiré cuenta a las autoridades, a la Iglesia Nacional y por supuesto a mi Señor. Y cuando sea necesario yo diré,
no, y le daré razones y tomaré una decisión. Pero no porque acá se hace lo que yo quiero y punto. No, no. Usted sabe, la apoyada la íbamos a hacer otro día, pero los 4 me dijeron no, el primero. Los 4, ¿no? Y yo dije, sí, está bien. Y me dieron las razones y yo puedo haber dicho no, se hace tal día y punto, ¿no? Hermano, tú eres el líder de tu hogar, pero ese liderazgo implica responsabilidad, amor, ¿verdad? Y de pronto el bien de todos, de todos. Eso es, mis amados hermanos. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? El respeto hacia nosotros crece también, varones, cuando la gente nos ve luchando por madurar y por crecer. Cuando nos comprometemos a la excelencia. Eso, ir cambiando para ser mejores, preocupándonos por cosas que ameritan nuestra preocupación. Eso, que vayamos progresando, creciendo, sirviendo al Señor, viniendo los jueves a orar, no dejando de congregarnos. Eso es importante. Pero también tenemos que convertirnos en espiritualmente invencibles. La Biblia dice que no puede ser vencido y el diccionario dice incapaz de ser conquistado. El hombre espiritualmente invencible es el que vive de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es no ser vulnerable a los problemas o enemigos del matrimonio. Eso veíamos el viernes en el grupo de vida de los varones, de luchar a pesar de fortalecernos en el Señor. Eso. Y entonces la Biblia dice, cuando la Biblia dice que el varón es la cabeza del hogar, el liderazgo en el matrimonio no es dictadura, es más bien un liderazgo servicial. Un liderazgo servicial. Una esposa cristiana quiere que su esposo camine con Dios, no solo que hable de Dios. Ella se va a sentir segura cuando el esposo busca la voluntad de Dios primero, cuando dirige la oración, en todo momento, en la noche, en tiempos de crisis, de enfermedad, a la hora de almorzar. Eso espera tu familia de ti. Porque tu familia avanzará hasta donde tú avances, varón. No esperes que avance más. Y a veces la gracia de Dios permite que se den cosas gracias a la esposa. Pero Dios te ha encargado a ti esto. Dirige, toma la iniciativa. Es quien dice: perdonemos, confiemos en Dios. Eso es ser cabeza al estilo de Cristo. En cuarto lugar, y voy avanzando rápido, miren, la esposa cristiana anhela un esposo que se conduzca con sabiduría. Usted sabe que la sabiduría tiene que ver con prudencia. Lo contrario a la sabiduría es la necedad, la insensatez. Usted sabe que uno de los significados de necio es terco. Terco, búsquelo en el Google, si quiere, búsquelo en el diccionario, pero es terco, ¿no? Y a veces, o el esposo o la esposa, nos entercamos, ¿no? Y queremos salir, pero el esposo que se conduce con sabiduría, que es juicioso. Mire, 1 de Pedro 3:7, que lo habíamos visto, dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágiles y como a coherederas. Sabiamente significa siendo conocedor de las verdades espirituales. Otra versión lo traduce siendo comprensivo, sabiendo cómo hablar. Hemos dicho que antes la esposa era considerada una esclava o un ser inferior, porque eso
pensaban los judíos y de pronto la cultura de aquel entonces. Y entonces nosotros vemos que ser razonable significa que uno conduce su vida basado en razonamiento, no en cambios emocionales, porque a veces podemos exasperarnos, violentar, y no hablo de violencia física necesariamente, a veces con palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice la Biblia. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar en un razonamiento. Vivir basado en razonamiento y ser razonable es necesario para un líder. La esposa necesita saber que su esposo es un hombre razonable, es aquel que aprende a escuchar, El esposo es un buen oyente, que escuche su perspectiva. La esposa necesita sentirse escuchada y atendida. A veces, hermanos, la necesidad de una esposa mayor es la de ser escuchada. A veces no buscas respuestas, soluciones o consejos. Solamente necesita que le prestes su oído. ¿Sabe qué pasa cuando escuchamos a alguien? Le decimos, tú me importas. Y viceversa, por si acaso, ¿no? Porque también hay esposas que no escuchan, ¿no? ¿Se imagina usted que me diga, pastor, quiero hablar con usted? Y ya conversamos y yo estoy así, como viendo las rodillas o mirando mi celular. Porque aún el contacto visual es importante. Porque aún el dejar a un lado otras cosas es importante. Porque este aparatito nos está haciendo mucho daño. O la televisión. Ahora, no digo que no lo haga. Hay momentos donde usted tiene que darle ese tiempo a la esposa, al esposo, ¿verdad? Eso es. Porque interesante, porque la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Dios nos ha dado 2 oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Y solo queremos ser escuchados. Y cuando el otro habla, no. El esposo de pronto está mirando cosas que necesitan ser miradas en su familia. Él está prestando atención a los mensajes verbales y no verbales en el hogar. Él sabe cuáles son las prioridades en sus casas y él está monitoreándolas, incluso las necesidades de los niños. Si algo la esposa quiere, es saber que ella no está llevando la carga sola. Y eso es importante. Pero también el esposo que conduce con sabiduría, que es razonable, es el esposo que ama. Es el que toma decisiones basado en lo que es bueno para la esposa, para los hijos. No para él nomás. No en lo que resulta conveniente para él. Si algo espera una esposa de un esposo, que tome decisiones sin ser egoísta. Sin ser egoísta. Y esto es. Y ahora, las variantes del amor son diferentes en el hombre y en la mujer. En algún momento, y ojalá se pueda dar en noviembre, quisiera tener una reunión con matrimonios. Y ahí sí vamos a hablar de cosas más puntuales, ¿verdad? El esposo también razonable es el que guía a su familia en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, con gentileza y dulzura, pero con seguridad y firmeza. Él demuestra una fe razonable, una fortaleza de espíritu. Vivir sabiamente significa que conozco sus necesidades, que conozco sus emociones, que le puedo entender en determinados momentos. Porque la mujer tiene etapas. Y también creo que el hombre tiene momentos. Usted no sabe si ese día vino con mucha tensión, porque en el trabajo le pasó de todo. Pero que Dios nos ayude a poder edificar nuestro hogar,
nuestro hogar de esa manera. El esposo razonable es el que guía a su familia a través de tiempos difíciles y oscuros. Hace unos años tuvimos este asunto de confinamiento por causa de la pandemia. Y lo interesante es que después de eso se dieron varios divorcios, porque los esposos no estaban acostumbrados a conversar, porque hubieron situaciones que más bien lejos de mejorar, porque muchas veces hay esposos que a veces prefieren quedarse más tiempo en el trabajo o ir a ver un partido o lo que fuere con tal de no llegar a la casa. Pero no se preocupe, porque la otra semana hablaremos de la esposa, ¿no? El proverbio dice que como gotera, a veces así resulta una mujer para el esposo. Vamos a hablar de eso, no se preocupe. Pero no es que... Pero vamos a estar hablando de todo eso también. Vivir sabiamente, una esposa cristiana quiere ser vista y comprendida, no solo tolerada. Cuando ella expresa su corazón, no está atacando, está buscando conexión. No siempre intentes resolver. A veces ella no necesita una solución, necesita empatía. ¿Saben que la palabra empatía viene de la palabra empate? Ponerme, dicho en lenguaje coloquial, ponerme en los zapatos de esa persona, ponerme en el lugar de esa persona. Y qué difícil es, ¿verdad? Eso muchas veces. ¿Cómo me sentiría yo? Sí. Así que el esposo, miren, volvemos a Efesios. Y allí en Efesios 5:26, que creo que sí lo puse, Albert, en Efesios 5:26 al 27 y 29, miren lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también a Cristo. Hermano, hay algo que yo he dicho siempre y no me voy a cansar de decirlo. Si usted ama esta iglesia, Dios la ama mucho más. Y el Señor la cuida, la protege, la ha abrazado más de una vez. Y Dios nos llama de pronto a los esposos a hacer eso con nosotros. Como Cristo amó a la iglesia, cuidarla, protegerla, sustentarla, tratarla con ternura, con calidez. Una esposa cristiana anhela afirmación. Sabe que cada día usted le elige. La elegí a mi esposa hace 26 años y medio, y ayer y hoy y mañana la seguiré eligiendo. Eso de pronto es lo que nosotros, nada hiere más que una mujer sea comparada. No la compare con otra mujer, no la compares con tu mamá, no la compares con un recuerdo tuyo. Es la mujer que de pronto escogiste, elegiste. Tienes que amarla. Porque eso es algo que a Dios no le agrada. Nada hiere más. Honra a tu esposa y hónrala en público y protégela en privado. Y cada día agradécele a Dios por ella. Cada día. Y finalmente, el punto 5. La esposa cristiana anhela un esposo que valore las relaciones. La Biblia dice que Dios hizo al hombre y luego creó a la mujer como ayuda idónea. Dios creó a la mujer como compañera, no como asistente. Ella también desea participar en los planes, en los sueños, en las decisiones. Anhela unidad de propósito, caminar juntos. No uno delante y el otro detrás. Inclúyela en las metas familiares, en las finanzas.
Ah, esa es tu plata y esta es mi plata. Este es lo tuyo y esto es lo mío. No, somos una sola carne. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Ella desea esto. Inclúyela en las finanzas, en la vida espiritual. Celebra sus dones. Está sirviendo, qué bueno. No es tu competidora. No, claro que no. Celebra los dones que Dios le ha dado. El matrimonio, hermano, es un equipo, una sola carne, no es una jerarquía. Y de pronto Dios se ha puesto como cabeza por una cuestión de orden. De orden. Si hay una cadena de autoridad, acá en la iglesia hay una cadena de autoridad, porque Dios es un Dios de orden. Pero Dios me libre de que de pronto lo malinterprete aquello. En mi caso, como el pastor de esta iglesia. Y entonces nosotros tenemos que mirar esto en el hogar igual, ¿verdad? Dios creó a las mujeres como seres relacionales. Generalmente hablando, ellas son más relacionales que los hombres. El hombre tiene la tendencia de concentrarse en el mundo físico, mientras que la mujer más está entonada con las áreas emocionales de la vida. Y esta es la razón por la cual el Señor le dice esto. Por ejemplo, la Biblia va a decir, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Usted tiene que dejar a sus padres para vivir con su esposa, porque la Biblia lo dice. Y a veces hay parejas que dicen, le estoy construyendo un tercer piso a mi hijito, ¿no? Y la Biblia dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto dice. Ahora, hay situaciones particulares, seguramente. Mire, yo he conocido, por lo menos en Lima, si usted se ubica, ¿no? Gente que puede estar viviendo en Ventanilla y los padres viven en Lurín. Estoy hablando de un extremo a otro. El cono norte, el cono sur de Lima. 3 horas de viaje ahí, ¿no? Pero no han roto la conexión con los padres. Como también conozco familias que pueden vivir en la misma casa o siendo vecinos y se han roto la conexión. ¿De quién va a depender? Y voy a tomar el nombre de mi esposa, cuando hay un asunto de la familia o los familiares de mi esposa que tiene que ver con mi relación, ella va y lo resuelve, ella va y los encarga, no yo. Y cuando se trata de mis familiares, yo voy y lo resuelvo. Pero no exponga a su cónyuge con sus familiares, ¿no? Porque eso es algo que a veces hace daño. Mamá, no te metas, ¿no? Es que ella no te da el mango peladito como yo te lo daba. Es que así no se hace la sopa, le dice a la nuera. No, déjelo. Él la eligió. Él la escogió. Amén. Nadie dice amén, ¿no? Amén. Uy, ya parece. Mi mamá hacía una tortilla riquísima. Mi esposa la pudo disfrutar mientras ella estaba en vida. Y mi esposa la hace de otra manera, pero yo disfruto las tortillas que ella hace. Y nunca le he dicho, no las he hecho como mamá, ¿no? No, nunca le he dicho. Porque una cosa fue la convivencia, lo que viví con mamá. Y gracias a Dios. No le estoy diciendo que no honres a tu madre, por si acaso. No estoy hablando de eso. Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Mire, dice, creo que lo puse, dice Génesis 2:24, el versículo 31 lo puse allí, Albert, dice, el esposo debe dejar, dice, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en una sola carne. Los esposos tienen que ser recordados del enlace que viene con el matrimonio, y ese enlace es profundo, es una visión sana, no tiene que ver con egoísmo. Yo me acuerdo hace tiempo cuando
Messi jugaba en el Barcelona, los periodistas decían, el equipo de Messi ganó, ¿no? Y cuando perdía, el equipo de Messi perdió, ¿no? Y un futbolista de un equipo, cuando una vez le ganaron, dice, ¿por qué siempre dicen eso? ¿Por qué no dicen que tal equipo ganó? Pero ¿por qué tienen que mencionar al otro equipo, no? Porque todo estaba centrado en el equipo de Messi. No seamos egoístas. El amor no busca lo suyo. El amor no hace nada indebido. El amor, y cuidado cuando manipulamos, porque la Biblia dice que no hace nada indebido. Porque a veces manipulamos, tanto el hombre como la mujer, y a veces los hijos. En verdad el tema es bien amplio, pero quiera Dios que tengamos este congreso misionero, porque hay varios temas que de pronto abarcan acá. Y vamos, oren para tener ese congreso en familia. ¿Amén? Oren porque este 15 de noviembre estamos haciendo nuestro plan de trabajo y Dios quiera que podamos hacerlo. Matrimonios fuertes hacen hogares fuertes y familias fuertes hacen a una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte. Así que eso es. Y hoy la familia está siendo atacada de muchas formas, hermano. Así que esto, y cuando dice serán una sola carne, lo dice el Señor, es una unión santa. Es una unión santa. Tomar la iniciativa. No te separes de tu familia. Lucha. Busca consejo. A veces los médicos dicen, Señor, ¿por qué viene ahora que ya tiene las úlceras avanzadas y que podría desencadenar en cáncer? Si es que no le di importancia, si es que me automediqué, si es que todo lo que quiera, pero ya empeoró. No busques eso, busca consejo. Y a veces los varones, y entre gitanos no nos vamos a leer la mano, ¿no? ¿Por qué le vamos a estar contando la vida a otros, ¿no? Entonces busca solución. Pero la Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. La Biblia dice, donde no hay consejo, los pensamientos son frustrados. Eso dice la palabra. Busca consejo de un buen amigo, de un líder maduro en la fe. Acá usted tiene varios líderes y lideresas también, hermanas, que pueden ayudarnos. Eso es. Efesios va a decir, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y las mujeres deben amar como a sus mismos cuerpos. En fin, de esto hablaremos después. El apóstol aquí repite 3 veces en Efesios, dice, amad a vuestras mujeres. 3 veces. ¿Sabe por qué? Porque mientras a la mujer le cuesta sujetarse, a los hombres nos cuesta de pronto amar los detalles, el día del aniversario, un detallito, ¿no? De tanto en tanto, sorpréndelo. Llévale un ramo de flores, llévala al cine, que sabe ese corito, se lo sabe de ustedes, ¿no? Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo. Señor nos ayude, ¿verdad? A poder, hay cosas que de pronto, mire, alguna vez, si usted, por ejemplo, usted sabe, a mi esposa le encanta, usted puede decir, no es mi caso, pero usted puede decir, a mi esposa le encanta, qué sé yo, la pizza de piña, ¿no? Pero un día cualquiera usted le lleva una pizza de piña. ¿Qué va a pensar ella? Estuvo pensando en mí. Ya sabes. El Señor nos ayude. Amén, varones. Una alianza. Amén, hermano César.
Muy bien. Hermanos, que el Señor nos ayude, en verdad. Porque parece insignificante, pero no lo es. No lo es. Eso de pronto fortalece y edifica nuestro hogar. El Señor nos ayude. Por eso la Biblia dice: maridos, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Entre a la iglesia tomado de la mano, dígale palabras bonitas. Eso, porque eso es algo importante, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude a esto. La importancia de estar conectados a nuestras mujeres es lo que la Biblia nos dice, que se sientan entendidas, consideradas, protegidas en la relación. Alimentar la relación, tenemos que hacerlo. ¿Cómo alimentamos esa relación? Rápidamente, poniendo atención. La esposa necesita un esposo que note su presencia, que usted le pueda decir: oye, mira, te has arreglado tu cabello, ¿no? Qué bonito te quedó el manicure, ¿no? No, estás pensando en lo que gastó en el manicure, ¿no? Podelo a su esposa, sí. Hay cosas que de pronto, aunque parezcan insignificantes, son importantes, hermanos. Que el Señor nos ayude. Y jóvenes, que el Señor nos prepare para eso, de verdad. Y es lo que el Señor espera de nosotros, en verdad. Esa atención se demuestra cuando el esposo dice cosas que le aseguran a ella su lugar en la vida. Y puedo comunicarlo con tarjetas, con acciones dulces, con sorpresas, con un piropo, ¿no? Mañana te acompaño al mercado, preciosa, ¿no? Eso, ¿no, hermanos? Que el Señor nos ayude. Y no es que yo le quiero compartir algo, es algo que yo tuve que ir aprendiendo. Porque definitivamente no tuve el ejemplo de mis padres, pero fui aprendiendo. Y lo sigo aprendiendo. No es que me paro aquí como el ejemplo de cómo se debe hacer, no. Sino que quiero impartir lo que la palabra de Dios dice. Y que podamos tomarlo en cuenta. La atención, ¿verdad? Pero también importante es el contacto físico, un toque de afecto. Y a veces también podemos, alguna vez leí en algún lugar, a veces podemos acariciar con las palabras. Interesante, ¿no? En la forma en que nos decimos, ¿no? Eso es importante. Es una caricia que, aunque sea física, va más allá de lo físico. Quiero que sepas que te amo. Un abrazo, eso es importante. Bueno, hay otras cosas que hubiera querido decir, pero solamente es para parejas, así que solo para casados, ¿no? Disponibilidad también. El esposo que valora las relaciones está disponible. Estoy ocupado, ¿no? Vengo cansado, no tengo tiempo. Es una palabra que algunos varones usan, ¿no? No tengo tiempo. Y el amor se deletrea así: T-I-E-M-P-O. Cuando le dedicamos tiempo, habrá crecimiento. Y la esposa necesita ver que el esposo le da prioridad a ella. Le da prioridad a ella. No, ya cuando estemos de vacaciones, no. Ya el otro mes será, pues, ¿no? Yo quiero ir para... Ya. Y yo le digo: mira, voy a separar este día para eso. Voy a separar este día. ¿Entiende? ¿Se imagina usted diciéndome: pastor, quiero consejería? Y yo le digo: mírame, el 15 de febrero pueda que tenga tiempo, ¿no? Y nunca más me va a buscar usted, ¿no?
porque usted quiere que sea pronto, porque usted quiere atención. Bueno, muchas veces eso. Lo otro es la admiración, hermano. Si algo la esposa necesita, es un esposo que la admire, un esposo admirador. Alguna vez, aconsejando a una pareja en otro lugar hace varios años, les di un papel a cada uno y le dije, anoten 3 cosas malas de su esposo. Lo anotaron, ¿no? Bueno, ahora anoten 3 cosas buenas. No les miento, hermanos, se quedaron allí sin saber qué escribir. Sin saber qué escribir. Eso fue en otro lugar, acá no va a pasar eso, ¿no? Porque a veces estamos más pendientes de lo malo de la otra persona que de lo bueno. Que de lo bueno. Admira a tu esposa, ¿verdad? Y puedes inclusive, ¿sabes? Lo que pasa con nosotros es que somos más padres que esposos muchas veces. Y entonces descuidamos la relación. Desde que están pequeñitos, ¿no? El bebito se pone en medio y ya. Lo que Dios unió. No estoy diciendo que no ame a sus hijos, no me malentiendan. No le estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que dale tiempo a tu esposa. Dale tiempo. Por supuesto que a los hijos también, y hablaremos de esto, ¿verdad? Halágala en privado, en público, y también cuando le dices a tus hijos lo que es especial para ti, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Miren lo que dice el libro de Cantares. No sé si lo puse allí, hermano, pero mire, Cantares 4:12 dice: eres bella, amada mía, eres sumamente bella. Son tus ojos 2 palomas que se asoman tras el velo. Son tus negros cabellos, cabritos que juguetean en los montes de Galaad. Son blancos tus dientes como ovejas recién bañadas, listas para la trasquila. Ahora, es un lenguaje poético de la época, ¿no? Porque los cabritos que jugueteaban en los montes eran finos, finísimos, y entonces eran bien valorados. Y Salomón usa esta poesía para decir: eres la más hermosa de las mujeres. ¿Qué le parece? Y que eso... ¿Por qué no te arreglas como la hermana Natán, no? Y mírame, no, nunca compare, nunca compare. Así que, bien, hemos compartido esto, pero hermanos, esto es lo que la Biblia dice. La sociedad te va a decir una cosa, tu mamá te va a decir una cosa, ¿verdad? Los amigos te van a decir otra cosa, pero por encima de todo es lo que Dios te dice. La cultura incluso te va a decir eso. No, es que yo soy chiclayano y los chiclayanos somos así, ¿no? Yo no le puedo decir eso a mi esposa. Yo soy chiclayano, por si acaso. De pura cepa. Y entonces, no, es que así somos. Yo soy de Huacrachuco y así somos nosotros, ¿no? Así somos los trujillanos, no. Tú tienes que ser el hombre conforme al corazón de Dios. Yo veo que las mujeres dicen amén, pero los varones no. Ahí sí no hablan, ¿no? Y cuando hay gol, como gritan, ¿no? Bien, hermanos. Para los judíos y para los griegos, la mujer era inferior en el tiempo de Pablo. Y el Señor Jesús vino para cambiar eso. Y Pablo ahora lo refuerza. Ama, honra. Lleva sabiamente tu hogar. Trátala como vaso frágil. La mujer no tenía derechos algunos. Y el esposo podía hacer con ella lo que él quisiera. Es más, le daba cartas de repudio. Escuche bien, hasta podía venderla en el tiempo. Y Pablo ahora dice: ahora ustedes se han convertido. Y ahora es esto. Y digo esto porque de pronto ya no será como antes. Pero hoy vamos a escuchar de pronto un machismo, pero también vamos a escuchar el empoderamiento de la mujer. Hoy vamos a escuchar la deconstrucción de la familia
Hoy vamos a hablar de la nueva moralidad, de la nueva familia, pero nosotros tenemos que ir a la palabra. El cielo y la tierra pasarán. Su palabra nunca pasará. Y esto hoy el Señor te ha dicho a ti. La esposa tiene que someterse al esposo, y tal como ella lo hace, el esposo tiene ciertas obligaciones con la esposa. Cuando Dios comenzó el proceso de edificar una familia, Él empezó con el hombre. Y hermano, cosas maravillosas van a suceder cuando vemos hombres temerosos de Dios, cuando vemos hombres fieles a sus compromisos, cuando vemos hombres dignos de respeto, que viven con sabiduría, que valoran las relaciones. Esto de pronto va a trascender para tu familia. Escuchen, varones, hoy el Señor ha hablado para nosotros y tenemos que dar una respuesta. Y la esposa ore por el esposo, ore para que Dios lo cambie. Dios lo va a cambiar, no tú. El Espíritu Santo es el que transforma a la persona. He hecho de todo para cambiar a este hombre y no cambia. No, tú no eres el Espíritu Santo. Ora al Señor, y es Dios quien hará la obra. Y jóvenes, oren por sus padres, y oren para que Dios les prepare para cuando sean esposos, los varones, o para el esposo que Dios tiene preparado para ti, señorita. Y oremos por nuestros hijos, para la familia que ellos formarán. Que el Señor nos ayude a seguir afirmando nuestra familia, a restaurar relaciones, a fortalecer, a afirmar. Que el Señor nos ayude. Lo haremos con la guía, con el consejo de la palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre,